pues nos quede grabados a todos, y en ese sentido, entonces, quisiera que cada uno de nosotros hiciera una pequeña presentación, pues la profesión, cuál es el curso que va a desarrollar, y un poco pues como su experiencia, mientras le damos dando tiempo un poco a que se conecten los otros compañeros y empezamos como tal. Entonces, mi nombre es Julián Gómez, director de Bienestar Institucional de la Biodigital, y les doy pues la bienvenida general a este proceso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Caterina Higuita, yo soy socióloga, especialista en educación ambiental, tengo un máster en desarrollo y en este momento estoy haciendo la maestría en educación en la Universidad Pontificia Bolivariana. He venido trabajando pues con el tema, bueno, el curso que voy a trabajar es el de equidad de género y diversidad sexual. Pues mi experiencia ha sido en varios campos, en especial con el tema de la educación no formal también he trabajado, y el tema específicamente de equidad y justicia de género con la Corporación Penca de Sávila. Pero también lo he venido desarrollando en diferentes cursos. En este momento estoy trabajando con la Universidad Pontificia Bolivariana y en especial coordinando un proyecto de educación con docentes, con MOAS. Entonces es más o menos la experiencia que he tenido. También he trabajado mucho el tema ambiental. Entonces, si alguien se quiere presentar. ¿Quién más se presenta? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Ocampo, soy sociólogo, especialista en gerencia de proyectos y pues he tenido experiencia más que todo en el campo pues como de proyectos de ONGs, programas sociales. También trabajé con la Universidad Católica en el tema de planeación estratégica y de otros cursos. Y actualmente estoy en el tema de habilidades blandas para este contrato. Esa es como la parte que me tocó. Gracias, Nicolás. Ok. Hola, Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Catalina. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Muy Catalina bien. Chica. Bueno, soy comunicadora corporativa de la Universidad de Medellín. He trabajado hace más o menos 15 años en el sector educativo y también me he formado como facilitadora y como coach. Por lo que nos ha convocado, o al menos la responsabilidad que en este momento tengo, es desarrollar el programa Habilidades para la Vida 1. Perfecto. Gracias, Catalina. Buenas tardes. Hola, Sandra. Sandra Hoyo Sepúlveda. Soy docente hace 14 años. He trabajado como docente virtual y también he sido estudiante virtual. He trabajado con diseño instruccional también. Entonces tengo pues como un bagaje dentro del proceso de construcción de módulos y de MOOCs, ¿cierto? Y voy a trabajar el módulo de habilidades para la vida 2. Ya, creo que ya. Gracias, Sandra. ¿Quién más queda pendiente? Hola. Hola. Hola, hola. Juliana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Bien. Juliana Jaramillo Mejía. Soy docente hace 10 años de la Católica del Norte, normalista superior, licenciada en lengua castellana y magíster en educación. He trabajado en proyectos de investigación, he apoyado construcciones de módulos, de OAS, y he participado pues como en algunos proyectos que tienen que ver con ambientes virtuales de aprendizaje. El módulo que voy a acompañar pues como en esta ocasión es estudiar en la virtualidad y muy agradecida pues como por participar de este proyecto. Gracias, Juliana. Bueno, Isabel. creo que falto yo. ¿O quién falta? Bueno, César. Bueno,
Buenas tardes, mi nombre es César Rodríguez. Soy bogotano, creo que lo único. Em, Llevo trabajando con la digital desde agosto del año pasado. Apoyo principalmente todo el tema de diseño instruccional, diseño tecnopedagógico, acompaño a los docentes en todo lo que es la creación del contenido a partir de unas plantillas y unos formatos que justamente en este momento estamos terminando de pulir. Y me estaré comunicando permanentemente con Julián y con los demás en el sentido de poder evaluar o más bien acompañar lo que es el proceso de diseño de cada uno de los cursos. Gracias, César. Ok. Y le damos el paso a Erika Patiño, de la Ayuda Digital. Erika. Hola a todos, mi nombre es Erika Patiño, hago parte del grupo de Unidad de Innovación Educativa, no sé si me escuchan bien todos. En esta oportunidad vamos a exponerles un poco la estructura del curso y como decía César, vamos después a enviarles una plantilla para ustedes desarrollar cada ítem que vamos a exponer a continuación para que puedan desarrollar esos elementos propios del curso que van a realizar. César, Julián y yo vamos a estar como al pendiente para que se pueda llevar a cabo el desarrollo del curso con los parámetros institucionales y que se requieren desde bienestar. Entonces, si quieren, me permiten, les voy a compartir pantalla. No sé si la profe Isabel se presentó. No. Sí, Isabel, solo faltaría Alejandra. No sé Listo. si Alejandra se puede, creo que tiene el micrófono abierto. Alejandra está pendiente y ya todos nos presentamos. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla para poder presentarles todo lo que tiene que ver con la estructura de los cursos. A medida que yo vaya presentando, harán las intervenciones, pues en el momento Julián y César, ustedes harán las respectivas preguntas y como les digo, a partir de la fecha, con ya tener sus contratos y todo el proceso, vamos a iniciar el proceso. Tenemos que ser muy juiciosos con los tiempos porque tenemos hasta 13 o 15 de diciembre a lo sumo para tener ya la información y la aprobación desde Vicerrectoría, desde Bienestar. Entonces, en esa medida, me permiten, les comparto pantalla y como les digo, en el momento que tengan una duda, una pregunta, no la pueden hacer cuando así lo requieran. ¿Me confirman si pueden observar mi pantalla, por favor? Sí. Listo. Listo. Entonces, este archivo también se los vamos a enviar a sus correos. Quiero contarles un poco, iniciar diciéndoles que tenemos estos cursos, se proyectan como cursos de autoaprendizaje. ¿Qué quieren decir? Yo escuché a las profes, a Catalina, a Juliana, a varias profes y ya tienen como conocimiento sobre lo que significa generar contenido para ambientes digitales de aprendizaje. Entonces, en esa medida, es muy importante reconocer que estos cursos van a ser de autoaprendizaje. ¿Qué significa de autoaprendizaje? Que no van a tener un tutor o un mediador haciendo parte de ellos, por lo que se requiere que las actividades tengan también esa misma connotación. Entonces, en este documento que les vamos a compartir y que les estamos mostrando en este momento, hay las dos modalidades, pero en este caso nos vamos a centrar en los procesos de autoaprendizaje y vamos a generar módulos con esa orientación. Hay una dirección general, una presentación que parte de lo que requiere y Bienestar ha establecido como una necesidad y es subir los niveles de permanencia de nuestros estudiantes partiendo de esta información y de estos contenidos que vamos a desarrollar. Entonces vamos a pasar a este elemento que son los criterios para la elaboración de cursos cortos. Veo una mano alzada, si quiere el profe Julián me va a ir ayudando en el chat
a ir respondiendo si tienen. Y en el caso de tener alguna duda, en este momento veo una mano alzada. Me Y el dice, profesor Juan Carlos Otero, profe, que nos vaya escribiendo acá si ¿quiere es posible. hacerla o quiere escribirnos o quiere ir haciéndola? Yo creo que es importante, como tenemos un micrófono, es Sí. importante ir conversando. O sería que porque hace rato le veo la manito alzada. Profe Julián, si quiere nos confirma si simplemente... No, yo simplemente por micrófono, no voy a preguntar en el momento de intervenir. Listo. Bueno, entonces continuamos. Tenemos unos aspectos generales de la categoría. Julián, cuando los contactó, les explicó que ustedes van a hacer varios módulos con una extensión de 12 o 8 horas. Y esos módulos corresponden a una categoría, es decir, a un nombre general de un curso. Y ese curso a su vez tiene unos módulos que son los que van a tener o 12 o 8 horas. Entonces, en este parámetro, con estos parámetros podemos decir que hay unos aspectos generales de la categoría. ¿Cuáles son esos aspectos generales? Entonces vamos a hacer una presentación general de ese curso general que ustedes los contrataron. Es decir, vamos a dar un ejemplo, Julián, de uno que tengas ahí. Sí. Por ejemplo, nosotros el primer curso que estábamos analizando, gracias yo me ubico acá, era el curso de igualdad de género y diversidad sexual. Esa es la categoría. Esa es la categoría. Uh-huh. Esta categoría, nosotros hemos pensado que cada una de estas categorías debería permitir el desarrollo de 4 cursos cortos de 12 horas. Por ejemplo, los 4 cursos cortos asociados a esta categoría serían equidad de género, violencia de género, herramientas para afrontar la violencia contra la mujer, diversidad sexual, los retos de la igualdad y la inclusión, e identidad de género. Esos serían pues como los 4 cursos cortos que tendrían la categoría. Perfecto. No sé si para todos quedó claro, es decir, se va a contratar una categoría y dentro de ella hay unas temáticas especiales que van a ser los módulos. Entonces, estos 3 elementos, presentación general, mapa de la categoría, objetivos general de la categoría, objetivo general, es lo que iría ahí. Después dice componentes del curso. Entonces, los componentes del curso llevarían una actividad evaluativa, que es una actividad evaluativa de entrada, contenidos, es decir, el desarrollo de unos contenidos, llevaría la guía didáctica, que es un documento donde se expresa todo lo que tiene que ver con la metodología de evaluación, los tiempos por cada uno de los módulos, es decir, durarían entre 8 y 12 horas para también hacer esa distribución de las 48 horas, un video de presentación, un guión de video de presentación, un imprimible. ¿Cuál es el imprimible? Este imprimible, realmente el imprimible es el archivo que ustedes entregan con el desarrollo del contenido, que después pasa por una depuración, lo hacen bonito, pues le colocan todo lo que tiene que ver el diseño gráfico, y posteriormente queda un documento para que las personas puedan imprimir y estudiar todos los módulos. Eso es como los componentes del curso, lo que tiene el curso. Después dice aspectos generales del curso corto. Este es de 12 horas, pero sabemos que hay unos que van a ser de 12 y otros de 8. Erika, ahorita que estuvimos reunidos con los MERI, tomamos la decisión de que cada categoría solo va a tener 4 cursos, o sea que todos van a ser de 12 horas. Y hago una pequeña aclaración con relación a lo que acabas de exponer de componentes del curso. Estos componentes del curso son los componentes generales, ¿cierto? Cada curso va a tener estos componentes generales y ahorita pasamos a hablar de manera específica sobre la estructura de esos componentes. Perfecto. Ahora vamos a los aspectos generales del curso corto. Entonces, estos elementos es en los que nos vamos a concentrar la mayoría del tiempo de esta exposición, porque es los que requieren de ustedes el desarrollo como tal del proceso. Entonces, lo primero, les pedimos un resumen, máximo 250 palabras por cada uno de los módulos. Esto ya corresponde a los módulos, es decir, lo que está dentro de esa categoría.
Palabras claves, entonces máximo 5 palabras claves por cada uno de los módulos y presentación del curso. ¿Qué tiene que responder? ¿A qué voy a estudiar? ¿Para qué lo voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? Y algunas recomendaciones generales. Listo. Bueno, ahora vamos a ir, ese es como digamos el encabezado y todo lo que tiene que ver con la introducción de ese módulo, vamos a ir a la estructura del curso. Entonces, mire, la estructura del curso tiene unos objetivos generales y específicos, ese curso como tal, unas temáticas, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo como tal de ese módulo. Entonces, ¿qué temáticas puede ser? Digamos, si el módulo mío es la célula, las temáticas pueden ser estructura celular, partes de la célula, eso serían todo lo que tiene que ver con las temáticas. Y se hace en un mapa del curso. ¿Qué significa un mapa del curso? Entonces se coloca el nombre del módulo y las temáticas que tienen que ver con ese módulo. Se habla de un cronograma, que ahí lo que se indica son los tiempos. Cuando les decimos, este módulo se va a desarrollar sabemos que ya todas se van a desarrollar en 12 horas, como tal, los tiempos. Se habla de una introducción a ese módulo, una actividad diagnóstica, y esa actividad diagnóstica está basada en 10 preguntas de falso y verdadero o selección múltiple, porque recuerden que estos cursos son de autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que no hay un profesor calificando o un mediador, sino que el sistema va a hacer calificación automática de estas preguntas. Después seguimos con un caso o situación contextualizada con una solución correcta y 3 incorrectas. El propósito de esta situación es que se enfrente al estudiante a llevarlo a resolverlo. Entonces, un caso, dependiendo de la situación, por ejemplo, si es estudio de violencia intrafamiliar, entonces una situación con 3 posibles soluciones que él tenga que analizar y decidir cuál es la solución. Desarrollo de contenidos, entonces el desarrollo Sí, Erika, sí. Es importante mencionar que queremos partir de situaciones muy vivenciales, ya, muy vivenciales que puedan ser situaciones pues, reales y que nos permitan de alguna manera tener un punto de partida, porque no pretendemos que estos cursos sean cursos teóricos de desarrollo pues, de asignaturas, sino que sean cursos que vayan pues, muy enfocados en los procesos pues, propiamente de bienestar institucional. Entonces, son cursos que vayan enfocados pues como en el desarrollo integral, que nos brinden herramientas personales, familiares, comunitarias, y que nos permitan pues hacer promoción y prevención, fortalecimiento de la cultura ciudadana, y en ese sentido queremos partir de una experiencia vivencial, un poco aclarando ahí la situación contextualizada. Erika, en, en- en la conversación que teníamos también con Luz Mary, ella me decía que ese caso o situación contextualizada pues tenía dos intenciones. Por un lado, el hecho es que el curso arranca presentando el caso o la situación, pero no le presenta al estudiante una solución inicial, sino que lo invita, digamos que un párrafo final que lo invite como a reflexionar sobre eso y casi que a decirle que al final del curso él podrá brindar una, digamos que una solución mucho más sustentada o argumentada. Ya las cuatro soluciones, que serían las tres incorrectas y la cuarta, se le presentaría al estudiante al final del curso. Digamos que se esperaría que él una vez haya desarrollado el contenido temático del curso, al final, a partir de esas cuatro opciones que se le brindan a ese caso, él pueda brindar una, digamos, la solución correcta. Adicionalmente, esas soluciones tienen que llevar una retroalimentación, ¿sí? Es decir, independientemente que sea la correcta o la incorrecta, en este caso el experto que vaya a diseñar el contenido debe escribir o hacer una retroalimentación para cada una de las soluciones que él coloque allí. Listo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Julián. Entonces, ya el desarrollo de los contenidos, con respecto al desarrollo de contenidos, les decía que debe llevar entre 8 y 10 páginas. Este desarrollo
pues obviamente responde a ese módulo. Entonces, si el módulo es violencia intrafamiliar, pues el desarrollo de esas temáticas tendrá que ver con qué es violencia, cuál es la normatividad, cuáles son, digamos, las causas, ¿cierto? Cuáles son las posibles formas de prevenirla, tiene que ver con todo ese entramado temático que tengo que desarrollar. Nosotros hablamos de una relación de 60-40. ¿Qué quiere decir? 60% es 60% y un 40% referenciado. Esas referencias se hacen sobre normas APA, sexta edición. Ese 60, ¿qué quiere decir? Esa escritura original, es decir, que ustedes puedan interpretar esas temáticas y las puedan llevar a contextualizarlas, es decir, hacerle una interpretación, que no se limite simplemente a copiar y referenciar, porque esas referencias estarían inmersas en el 40%. No sé si hasta aquí haya preguntas o si está alguna... Ahí pues quisiera mencionar que usualmente cuando hablo con los profes, pues digamos que se es claro que el contenido una vez es entregado se pasa por un software antiplagio que justamente es el que nos va a permitir evaluar ese porcentaje, que se haya alcanzado ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, y que independientemente que de pronto alcancemos un porcentaje de coincidencias del 40%, que sería el máximo, eh, tenemos que mirar que ese 40% justamente esté bien citado, ¿no? Y esté bien referenciado. Y que incluso los documentos que hayan sido citados, o los autores o los textos que hayan sido citados durante el desarrollo del contenido, pues también hagan parte de la bibliografía del curso. Es importante como tener en cuenta esos elementos. eh, en la medida de lo posible, ojalá que ese porcentaje sea mucho menor, que sea únicamente un 20, un 10%, y que el resto de contenido sea de parte de ustedes. El otro, digamos, lo otro importante a tener en cuenta allí es que siempre que redactemos el contenido estemos pensando que el estudiante esté enfrente de nosotros. ¿Sí? Es decir, que no lo vamos a hacer de una manera impersonal, sino más bien de una manera personal, casi como hablándole en segunda persona del singular, ojalá tuteado, diciéndole que, bueno, alguna vez has estado en esta situación, en donde tal y tal cosa, o conoces a alguien que le haya pasado esta situación. Es decir, el contenido no debe ser tan, digámoslo, tan teórico, tan técnico, sino que más bien debe permitir un diálogo entre en este caso de ustedes, los autores, y el estudiante que posteriormente va a estar leyendo este contenido. Y más aún que estos cursos están pensados para autoaprendizaje, ¿sí? Donde no va a haber un tutor, sino que el estudiante es quien va a estar allí interactuando directamente con el curso, y ese lenguaje ameno quizás pueda hacer que él se interese más por el contenido y lo aborde de una manera mucho más, digamos, con mucho mayor interés. Perfecto. Yo quisiera puntualizar acá, César, otro elemento, y es que el desarrollo de estos contenidos lo hemos venido proyectando con la Vicerrectoría de Extensión. Así que estos cursos no solo serían para estudiantes de la vida digital, sino también serían dispuestos de manera general para ciudadanos, para público en general. En ese sentido, es muy importante cuidar el lenguaje porque creemos que es importante que el lenguaje que utilicemos en la construcción de los cursos no solo sea utilizado en el sentido de estudiantes, ¿cierto?, sino de ciudadanos en general. Es también muy importante saber que el promedio de edad de los estudiantes de la vida digital es alrededor de 30 años, o sea que ya estamos trabajando con personas adultas, grandes, pues con una serie, algunos con procesos de formación universitarios y pues trabajadores en términos generales. Y quisiéramos cuidar mucho el lenguaje porque quisiéramos que utilizáramos un lenguaje muy general, es decir, para ciudadanos, para público en general y no solo para estudiantes de la vida digital. Y es importante que pensemos que nuestro público es un público que pueden ser estudiantes desde 17 años hasta estudiantes de 70 años. Y este material no solo va para los estudiantes, sino que estaría dispuesto para hacer actividades de la Vicerrectoría de Extensión y para pues, ofrecerlo en términos concretos a la comunidad en general.
Bueno, entonces, con las precisiones que nos da César y Julián, teniendo en cuenta que todas las citaciones que ustedes hagan del desarrollo de contenido debe ser en referencias APA, para tener pues como claros sus elementos. Esos desarrollo de contenido ustedes pueden apoyarse en artículos, textos, y también César y el profe Julián específicamente les va a compartir, vamos a crear un usuario que les puedan consultar ustedes la base de libros. Nosotros tenemos una base de libros que se llama El Libro. En esa base de libros ustedes pueden consultar documentos y les va a permitir no solo para el desarrollo del contenido, sino que también les va a facilitar para poder colocarlo para el siguiente punto, que se llama material de estudio complementario. Recordemos que ese material de estudio complementario tiene que ver con artículos, videos o algunos elementos que ustedes sugieran, pero todos tienen que ser en formato digital. Es decir, ningún documento o libro debe estar en formato físico o reposar en alguna biblioteca física. Entonces, ahí es muy importante que ustedes puedan ingresar a esa base de libros que nosotros tenemos y poderlo ubicar. Y ahí garantizamos que los enlaces no se rompan. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de las veces los enlaces tienden a romperse o a veces son de fuentes no muy adecuadas para el desarrollo de los contenidos. Entonces, en ese material de estudio complementario es el que ustedes ubican para que el estudiante, aparte de lo que ya vio en todo el desarrollo conceptual, pueda fortalecer sus conocimientos. Este material complementario no hace parte de esas 8 o 10 páginas que se están solicitando. Este material complementario es otros elementos, ¿cierto? Que no se sumarían en esas páginas como tal. No sé si aquí quiera anotar algo César o quiera anotar algo Julián. Erika, no, perfecto. Más, Sí. sobre todo si los profesores tienen dudas, los escuchamos. Yo justamente sí quería preguntar eso, si se comprendió claramente cuál es la diferencia entre los, digamos, recursos que se pueden incluir dentro del contenido y el material de estudio complementario. No sé si a través del chat de pronto nos puedan comentar o... Hola, una pregunta que tengo es Sí. este material complementario, pues se consulta en la base de datos que nos van a facilitar, pero también si tenemos documentos en PDF, ¿cierto? Podemos anexarlos, que de pronto no estén en la base de datos. Sí. Perfecto. Y sí, de pronto si me aclaras un poco más la pregunta, el comentario que hizo el compañero sobre la diferencia entre los material complementario y el recurso. El referenciado. Exacto. Bueno, mira, desarrollo de contenidos tiene que ver con todo, pues, valga la redundancia, es tomar todas esas temáticas que ustedes ubicaron acá, todas las temáticas que ustedes ubicaron en la estructura del curso, todas esas temáticas, y ustedes poder ir desarrollando en estos elementos. Pero el material complementario es aparte de eso, es decir, yo ubiqué un desarrollo, ¿qué es la célula? Una temática, ¿cierto? Dentro de ese contenido que me va a unir las 10 páginas. Pero yo encontré, y yo sé que ellos para reforzar ese contenido requieren otro material, un video, otro documento en PDF, una parte de un libro que se encuentre en el libro con un enlace para ellos reforzar esos conocimientos. Entonces yo lo que hago es que lo coloco en material de estudio complementario, pero lo esencial, es decir, lo que responde a ese objetivo de aprendizaje que planteamos aquí, específicos, y que da cuenta realmente del cumplimiento del general, tiene que estar en el desarrollo de contenidos. Sí, gracias. No sé si me permites Claro que sí. mencionar lo que hemos pues venido también trabajando con los profes es que, digamos, durante el desarrollo del contenido, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que quizás aquí no venga del todo al caso, pero en un curso de física o en un curso de matemática, el profesor está explicando, supongamos que la suma, la resta o bueno,
cualquier elemento de la matemática allí. Y una vez ha explicado el concepto, le dice, invita al estudiante, ahora te invito a entrar a tal software y desarrollar el ejercicio tal para que profundices. O, por ejemplo, si yo estoy de pronto trabajando sobre un concepto, no sé, de violencia intrafamiliar y de pronto el ICF tiene algún recurso, no sé, o algo por el estilo que yo le quiera compartir al estudiante, yo lo comparto es dentro del desarrollo del contenido. Y ese recurso que yo comparto dentro del desarrollo del contenido es invitando al estudiante para que haga algo. No sé, trabaja a partir de este recurso y hace un mapa conceptual que te permitirá, no sé, sintetizar los aprendizajes obtenidos. Es un mapa que nadie va a evaluar, pero es un recurso de aprendizaje que le estamos dejando al estudiante allí para que haga algo. Eso es lo que lo diferencia del complementario. El complementario, por su lado, es, digamos que no es casi que obligatorio, sino es si el estudiante lo quiere ver o no lo quiere ver. Entonces allí yo le puedo colocar, no sé, un capítulo de un libro, un video completo, bueno, algo que digamos que de todos modos respete todo el tema de derechos de autor, que respete todo, que si no tenemos, que si no tenemos de pronto un acceso a través de la base de datos de uso libre de la, perdón, de la base de datos académica de la institución, pues sea alguna base de datos de uso libre y que garanticemos que lo podemos utilizar. Pero la diferencia está es ahí, en que los primeros, los que hacen parte del contenido, es que yo los eh, con esto haz tal cosa, con esto profundiza, con esto analiza, con esto construye una síntesis, no sé. Mientras que el complementario es más bien una lista de materiales que yo le doy adicional al estudiante para que él profundice si él lo desea. No sé si me van a entender o no sé si de pronto estoy equivocado, Erika. No, está perfecto. Así es, César. No sé si la profe le podemos dar respuesta o si existe alguna... Sí, no, perfecto, muchas gracias. Y aprovecho otra pregunta. Claro que Cuando sí. decían del imprimible, eh, este material que vamos a entregar el 15 máximo de diciembre, ¿debe ser con diseño gráfico? Eso no me quedó claro. No, No, solo el Word. Pues no, en solo el Word. Word. El diseño se hace porque ustedes de pronto en el desarrollo del contenido también proponen imágenes que tienen que ser modificadas. Entonces, porque hay que hacer una modificación, porque no es clara, porque hay que cambiarla y que adecuarla. Entonces, esas adecuaciones Perfecto, las hacemos desde aquí. Ustedes lo que entregan es el documento con todo el desarrollo perfecto. del contenido más los elementos que hay acá. Ok, gracias. Hola, Con gusto. ¿puedo preguntar algo? Claro que sí. ¿Cuál es su Bueno, nombre, profe? Es que aparece como Lenovo. mi nombre es Ángel Leudon. Listo. Ok, entonces teniendo en cuenta lo que he estado escuchando, entonces el, el entregable del curso es en un documento de Word. Claro que sí, es un documento en Word. Eso, y el material que el compañero hablaba hace un instante, frente a los complementarios, ¿hace parte de ese documento o es un documento aparte? No, hace parte, pero no se cuenta entre las 10 páginas. Es decir, ustedes cuentan 10 páginas realmente desarrollo de contenido, pero puede que el documento usted no lo entreguen de 30, pero eso incluye introducción, incluye el material complementario, las otras que vamos a ver que son referencias bibliográficas, todo eso. Obviamente nosotros lo que hacemos es que después organizamos ese documento y ya le damos para que sea el imprimible, pero realmente ustedes lo entregan en un Word. Solamente hay unos archivos, como es la guía didáctica, que es un documento aparte, que es un formato aparte. Pero realmente lo que es desarrollo de contenido con estos elementos, hasta referencias bibliográficas, hacen parte de un documento en Word. Ustedes lo entregan en un solo archivo. Y ya la guía didáctica se hace, si es otro documento en Word. Ok, Pero entonces, el material complementario, el estudio complementario puede ser un material anexo en PDF, Word, que podamos también enlazar finalmente frente a la estructura del curso. Es decir, ese material complementario, si es video, obviamente será en link, pero si son digitales, pues tendrán que enviarlos como material anexo. es decir, a ver si de pronto que igual llega un poquitico tarde y me estoy tratando de encadenar en la reunión. Entonces, en el momento de diseño del curso, en el documento de Word yo diseño la hoja de ruta frente a lo que quiero que los estudiantes aprendan con el curso.
utilizando los elementos que me apoya, haciendo guía desde el documento, se apoya con tal video, se apoya con tal video, se apoya con tal texto, se apoya con tal libro para organizar cada aspecto de lo que pretenda que se haga con cada herramienta como tal. Es decir, que esa hoja de ruta define el curso y en su defecto tener presente pues todas las recomendaciones que están haciendo frente a las otras consultas de libros, etcétera, etcétera. La cuestión es que nosotros les vamos a enviar, sí, yo espero que esta noche, es todo mi propósito, enviarles las plantillas. La idea es que ustedes trabajen a partir de unas plantillas. Es unas plantillas en Word, en donde está cada uno de los elementos que Erika ha venido exponiendo en esta, digamos que en esta presentación. Entonces van a encontrar un espacio donde van a escribir la introducción, un espacio donde se va a incluir el contenido, un espacio donde van a colocar el material complementario. Bueno, digamos que cada uno de los elementos que se ha venido mencionando, ustedes van a encontrar allí el espacio, es decir, la plantilla donde ustedes van a entregar el contenido. Lo que siempre procuramos es que les vaya diciendo qué es lo que deben ir haciendo. Sí, se les deja algunas recomendaciones, que no supere 250 palabras. Aquí recuerde que son 5 palabras para las palabras, ahora se me olvidó el nombre, pero bueno, las palabras claves, ¿sí? Entonces, digamos que es allí donde ustedes empiezan a orientarse. También se les brindará, bueno, es algo que ya estamos terminando de definir, pero quizás en un archivo aparte, como lo decía Erika, en un archivo aparte también se le entregará una plantilla para la guía didáctica y una plantilla para las preguntas de los 2 cuestionarios. ¿2? Sí, creo que son 2. Si no, pues bueno, es un cuestionario. Pero se les entregará una plantilla también para que construyan allí las preguntas. Entonces, digamos que frente a eso, pues la idea es poderles brindar todo el material para que ustedes puedan hacer un contenido lo más, digamos, cercano a lo que nosotros esperamos. Ok. Leudo, ¿queda claro? Sí, perfecto. Bueno, Erika y César, en el documento que yo les envié a los profes, ahorita con Luz, también se incluyó conclusiones, cierre y perspectiva como un documento de una página en el cual quedara también como el cierre del curso corto, que Sí, es adicional a este que está presentando Erika, que es una versión de unos minutos antes. Sí, yo sí lo tengo ahí incluido. Iría después del cuestionario, pues bueno, eso habíamos hablado con Después los del médicos. desarrollo de contenidos, haríamos conclusiones, cierre y perspectiva, y ahí sí pasaríamos al material complementario. Bueno, pero los profesores, en el documento que les envié, porque ya se los envié por el canal ahorita interno que tenemos, el grupo de WhatsApp, ya tienen el actualizado el documento. Perfecto, entonces, con la salvedad que hace Julián, vamos al cuestionario de 10 preguntas, que este es el cuestionario que se hace para validar lo aprendido en el curso. Recuerden que este curso como tal son de autoestudio, entonces por ende requiere preguntas de opciones, falso y verdadero, pero nos hacen una salvedad y es que no todas las anteriores, que esta no sea una de las respuestas a esas preguntas y más bien hacerlo tipo saber pro, es decir, un encabezado, un anuncio, un encabezado, un estudio, un planteamiento, y a partir de ese planteamiento se puedan presentar las preguntas. Incluso con los profes a veces tenemos como determinado que puedan hacer un planteamiento general y puedan abordar con ese planteamiento varias preguntas, y así facilitan el análisis de ese estudio, de esa situación, y mejoran que ellos tengan que analizar esa información, que no sean preguntas simplemente cerradas, que no tengan, por ejemplo, un contexto, que eso a veces también impide un poquito como saber si ellos se adquirieron o no la información que se les estaba presentando. No sé si hay un aporte en esta parte, de parte de César o Julián, o continuamos con las referencias bibliográficas. Sí, pues mira que es que hay en el chat, ay, qué pena. Sí. Yo veo que hay 6 preguntas. Sí, es que en el chat hay una pregunta de una, no sé si es un o una profesora, de J. Juan Cotero. Carlos Otero, profesor. Juan Carlos, ya.
Dice, pregunta, ¿para el material complementario se puede incluir una entrevista en video? Siempre y cuando tengamos los permisos, pues podemos incluirla. Digamos que ya después, una vez ustedes lo seleccionen, lo incluya dentro de la material complementario o dentro del material. Procurar que los videos que se vayan a colocar allí no sean tan extensos, porque es que a veces hay entrevistas, por ejemplo, que pueden llegar hasta durar 1 hora, hora y media, y considero que un material de esos para un curso corto no sería el adecuado. Si es una entrevista corta, la podríamos colocar allí. Perfecto, César. Y también siguiendo lo que acabas de responder, es importante mencionar que nosotros estamos estipulando que el desarrollo de este curso corto para los usuarios o ciudadanos o estudiantes son 12 horas. Así que finalmente todos los materiales que nosotros relacionemos con el desarrollo del curso no pueden ser muy extensos. Deben ser cortos, concretos y con una finalidad pues clara frente a lo que estamos desarrollando. Erika. Bueno, entonces partiendo de esos elementos que nos puntualizan, vamos a pasar a las referencias bibliográficas. En esas referencias bibliográficas, pues es muy importante reiterarles hacerlo bajo formato APA, sexta edición, y aquí nos dan una directriz máximo 3 páginas. Yo creo que máximo 3 páginas está sujeto dependiendo también de las temáticas a abordar dentro del curso. Lo que sí no debe escaparse no es que no existe una referencia que yo haya tomado en el desarrollo del contenido. Entonces yo pensaría que todas las necesarias y todas las que estén dentro del desarrollo del contenido. Tanto ahí van a ir libros, videos y todas las referencias que yo utilice para el desarrollo del contenido. Incluso ahí yo tomaría como referencias bibliográficas, también incluiría las del material complementario. Si yo utilicé un documento y lo coloqué, pues debe ir con su respectiva citación dentro de estas referencias, tanto el desarrollo del contenido como el material complementario. Entonces acá lo máximo 3 páginas creo que queda sujeto es dependiendo de cuántas utilice para el desarrollo del contenido. Deben ir todas y no debes dejar alguna por fuera porque pues corremos el riesgo de infringir en derechos de autor. No sé si existe otra anotación por parte de César o de Julián con respecto a este ítem. Pues quizá lo único que yo veo allí para agregar es que aquí sí podemos incluir material impreso, ¿no? A diferencia de los recursos complementarios o lo que yo le voy a invitar al estudiante a leer, aquí yo sí podría incluir bibliografía de textos impresos, porque pues finalmente fueron los que le sirvieron a ustedes para diseñar el contenido y no es tanto para consulta del estudiante. Digamos que esa es una gran diferencia con el material complementario. Listo. Con respecto a la guía didáctica, es un documento que también se les enviará plantilla. Es un documento que se diligencia. César me corregirá, pero con los profes, pues creo que a veces es más adecuado plantear todos los elementos y la guía didáctica, lo que es los elementos que tienen que ver con la descripción de las actividades se llena después de que ustedes realicen todo el desarrollo del contenido, porque ahí se plasma qué actividades van, cuál es el objetivo, pues como cuál es la actividad y cuáles son los tiempos, para desarrollar esa actividad, a diferencia del desarrollo de contenido. Entonces, la guía didáctica se desarrolla cuando yo termine de hacer todo el entramado del desarrollo de contenido, que es un documento, una plantilla que se les va a enviar desde la universidad. Una pregunta. Sí, profe, dime. La guía didáctica es por el desarrollo de todo el curso, ¿cierto? No por módulo, sino por todo el curso. No, la guía didáctica es por curso, es decir, por temática. Cada 4 guías didácticas. 4 guías didácticas. Obviamente, la metodología de aprendizaje siempre puede repetir. ¿Por qué la metodología de aprendizaje? Porque obviamente están basados sobre lo mismo, autoaprendizaje y todo. También que se puede repetir la forma de evaluación, es decir, ahí también se especifica cómo se va a evaluar, ¿cierto? Pero lo que tiene que ver con la descripción de las actividades, los tiempos, sí son propios de cada curso.
por ejemplo, aquí donde miramos recomendaciones para el estudio de la modalidad virtual, esto tiene que ver en forma general. Incluso nosotros les podríamos enviar, no sé si en algún momento, un ejemplo de estas recomendaciones, porque estas se repetirían en todas las guías didácticas, porque hay elementos que se repiten, simplemente se hacen, es porque se tiene contemplado también que estos módulos que hacen parte de esa categoría grandes, en algún momento se puedan ofrecer como microcontenidos, ¿cierto? Lo que conocemos como microcontenido. Entonces, por eso cada microcontenido debe llevar todos sus elementos, teniendo en cuenta la guía y el desarrollo de contenido y el imprimible, que es una versión descargable. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, después del imprimible, yo les decía, el imprimible es ese documento en Word, no es que hay que hacer otro, sino que es ese documento y esa versión imprimible, el descargable, se actualiza desde la unidad. Es decir, después de que ustedes se entregan, se depuran. ¿Qué quiere decir que se depura? Pues si ahí hay elementos como respuesta, algunos elementos, eso se va a retirar. Se le hace el diseño gráfico, es decir, se revisa, se valida, se le hace una corrección de estilo y por último se coloca en una plantilla descargable para poder ser cargada en la plataforma. Entonces ustedes lo que hacen es entregar de aquí hacia arriba, porque el imprimible es un archivo que se toma partiendo de todos estos elementos y del desarrollo de contenido que ustedes entregan. Requisitos. Esto lo pusimos requisito más como para que no se nos olvide, lo tengamos muy presente, y es que todo el documento debe realizarse con normas APA, todas las referencias. Requisito número 2 es que la literatura científica debe estar referenciada. Nosotros recomendamos el libro. Les hacemos una salvedad como tratar de no utilizar este tipo de páginas por las implicaciones y por lo que sabemos que tiene. Puede ser que no todas sean malas, todas pueden tener información, en algún momento nos han ayudado a depurar información, pero teniendo en cuenta que tenemos el libro, por favor tener más como esos elementos o base de datos referenciadas, es decir, de instituciones o que sean de acceso libre, pero que tengan un reconocimiento y como un rigor más adecuado que estas otras páginas. Entonces, evitar en las referencias tener en cuenta estos elementos o copiar de estos sitios como tal. No sé si tengan otra pregunta, si queremos puntualizar. Yo sé que la mayoría de las preguntas van a surgir cuando ustedes reciban las plantillas. Ya para eso pues estableceremos como un tiempo para podernos reunir y poder continuar con el desarrollo del contenido. Lo que sí quiero es que tengan en cuenta pues que vamos a estar pendientes del proceso, pues César, Julián y yo, pero obviamente reconocemos los tiempos. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con esos compromisos y arrancar desde hoy. O sea, ustedes ya tienen como un panorama, entonces si pueden ir buscando material complementario, si pueden ir viendo las temáticas, si pueden sacarlas en un documento para mientras llegan las plantillas, ustedes ya tengan, esta es la temática 1, esta es la temática 2, ya tengo material, ya tengo el glosario, algunos elementos. Entonces eso nos va a ayudar mucho porque realmente el tiempo es corto. Como ustedes ven, está puntualizado los elementos que requerimos, pero sí les pedimos como que ustedes puedan hacer una exploración y tener avances en ese sentido. No sé si tengan alguna duda. Toda la comunicación pues se canaliza y las citas se canalizan por medio de Julián y ya nos ponemos en contacto. Él tiene un grupo, nos dice que tenemos un grupo, tiene un grupo de WhatsApp, entonces ahí también se resolverán algunas dudas. En horarios, ¿cierto? En horarios, digamos, de oficina. Nosotros tenemos horarios acá de oficina y habrán temas, pues, que podamos resolver de manera conjunta. Es decir, que existe una duda tan que podamos convocar a una reunión y podamos llegar a acuerdos. O hay dudas que por el contrario son muy puntuales, desde una persona a un profesor específico, entonces ya la abordaremos de esa forma. Entonces, profes, no sé si tengan alguna otra pregunta, si Julián o César quieran aportar algo al desarrollo, porque me parece que tenemos que ser muy puntual con los tiempos y para cumplir con una hora que eso habíamos estipulado. Sí, Erika, pues yo quisiera que realmente los profes ahora pues pensaran la intencionalidad del curso. Es un asunto importante, es decir, definir unos objetivos y una intencionalidad, unos propósitos claros frente a los cursos, entendiendo pues que son cursos que son de apoyo, de desarrollo integral, que permiten ejercicios de sensibilización,
de construcción de una cultura ciudadana, del autocuidado, de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de herramientas para el estudio en la virtualidad. Es decir, cada uno de los profesores con su categoría debería pensar una intencionalidad del curso. Creo que es lo primero que debemos validar, eso con miras a construir como los objetivos de desarrollo de los mismos como una tarea inicial. Me parece muy importante que todos arrancamos en el mismo momento porque esto nos permite que podamos ir construyendo como una misma línea conceptual y epistemológica en función de, sobre todo, de los propósitos que buscamos frente a este desarrollo y definitivamente, como los tiempos van a ser tan cortos, la validación va a ser complicada, sería muy importante que en el menor tiempo posible, como nosotros vamos a desarrollar 4 cursos cortos que componen esta estructura de categoría, que fuéramos avanzando en un curso para poder validarlo rápido y poder hacer las retroalimentaciones respectivas. En ese sentido, en reuniones anteriores, yo también mencioné el asunto de que, por ejemplo, estas categorías no es que se cierren o terminen en unos temas que para poder buscar los perfiles de los docentes. Ahora también mencionábamos que estas mismas categorías se pueden seguir alimentando con otros contenidos. Lo que nosotros estamos buscando es que a partir de este desarrollo los estudiantes puedan tener rutas flexibles de aprendizaje a la medida de sus necesidades, de sus inquietudes, de sus gustos o de sus procesos personales. En ese sentido, yo creo que también hay una tarea inicial y es que habría que ajustar los 4 cursos que componen esta categoría, pero entendiendo que estos 4 cursos son elementos, ni cierran el curso como tal, ni complementan una estructura final, y lo que sí hay que tener muy en cuenta es que lo que queremos es una construcción modular, es decir, un ciudadano puede ver solo un curso de los 4 disponibles por categoría y puede pasar a otro. Lo que nosotros queremos finalmente es que pueda haber una validación de créditos en función de una ruta de exploración o de necesidades que el ciudadano o el estudiante va definiendo. Erika, pues, Aquí tenemos, ay, bueno, perdón, César, es que hay una pregunta de la profe la Sandra. profe Sandra, sí. Sí, profe. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer como una pregunta con relación a los contenidos de material complementario. Si bien es cierto, no se va a ubicar en las 10 páginas que hacen parte del desarrollo y del contenido del curso como tal, es solamente agregar en el material complementario los enlaces para que el estudiante, para que el estudiante o quien vaya a realizar el curso como tal, vaya si quiere, o se le hace un asunto de texto invitándolo a llegar a este recurso como tal. Pues yo pensaría que lo adecuado de un material complementario es la invitación, es la antesala para que él se sienta motivado a hacerlo sin ser un requerimiento obligatorio. Pero Exacto. sí, la antesala es fundamental. Por ejemplo, tan sencillo como decirle el libro tal, porque el libro es muy bueno, yo te recomiendo leer el capítulo 1 en las páginas tal. Porque a veces cuando dejamos solo el documento, queda tan suelto que el estudiante entrega un documento de 60 páginas que él dice, ¿en qué me enfoco? O sea, ¿qué es lo que quiso transmitirme el experto o el profesor con ese documento? Entonces, a mí la antesala me parece fundamental, pero quiero escuchar de pronto la apreciación de Julián y la apreciación de César al respecto. Erika, sí, me parece que en la medida de lo posible, si podemos hacer una referencia frente a un material complementario, sería lo ideal, ¿cierto? Siento que no es un requisito, pero una pequeña antesala, una recomendación, unas palabras donde se manifieste la razón de por qué es un material importante sería pues lo ideal. Erika, ¿será que yo podría no es, o sea, no me demoraría, solo para mostrar una cosa respecto a la pregunta que hace la profe? ¿Podrías que, perdón, César, es que se me interrumpió? Compartir pantalla. Sí, claro que sí, ya te doy permiso. Bueno. Espera.
Ya lo puedes hacer. Ahí lo están viendo, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, esto es de un curso de pregrado, ¿no? Que justamente, digamos que maneja una lógica similar. Esto es, por ejemplo, parte del contenido. Si están viendo ahí, pues bueno, la profe ya venía desarrollando el contenido. Al llegar aquí al final, dice lo siguiente: los invito a poner en práctica lo que han aprendido de higiene industrial. Realiza un mapa conceptual sobre terminología básica de los peligros físicos, químicos y biológicos. Revisa si en tu empresa se está cumpliendo con el control del riesgo y se crean ambientes seguros de trabajo. Puedes ver videos e imágenes de otras empresas para identificar los peligros. De momento les recomiendo el siguiente video. Entonces mira que esto es como un material que está dentro del contenido. Sin embargo, una vez ella termina el contenido, eh, recomienda una lectura de un material complementario. No sé si así queda un poco más claro de qué es lo que se espera. Una cosa es el material que se va recomendando a la medida que yo voy escribiendo el contenido, y ese material que yo voy incluyendo, digamos, lo incluyo con una intención muy clara. En este caso, por ejemplo, la profe les está diciendo: realiza un mapa conceptual, identifica los riesgos que hay en la empresa donde trabajas, no sé, algo similar. Mientras que el material complementario es casi como que una lista de materiales adicionales que yo le eh, presento al estudiante para que él pueda profundizar. No sé si Erika, lo podamos manejar así, o consideras que lo podemos manejar de otra manera. Lo que pasa es que la profe hace una pregunta, digamos, puntual, es con respecto a si nosotros podemos hacer una antesala a ese material complementario, o sea, porque es importante el video, la cita que ella subiera. Yo creo que para hacer este curso corto, esto lo podríamos manejar como material de estudio. Y el otro es material complementario. El material complementario tiene que ver con aquello que el profe sí debería darnos una antesala de por qué es importante, porque es que esto es un curso corto, lo que van a hacer de desarrollo de contenido es muy poco, pues poco con respecto al O sea, equiparar. tú dices esto, material de estudio, Sí, porque son y todos este de acá arriba como material material complementario. complementario. Sí, porque mira que Ok. ella lo va a decir es vayan y lean, vayan y exploren, pero sí nos debe dar una antesala porque eso nos da una connotación que realmente el profe sí tiene en cuenta que ese material lo leyó, lo exploró y es de calidad con respecto a lo que viene desarrollando. Ok. Lo otro allí es que el material complementario, no sé, al menos pues como desde lo que he sido como docente, ¿cierto? Y como diseñadora instruccional, el material complementario debe sugerirse en función de todos los recursos y de la dinámica que se haya dado al interior del desarrollo de los contenidos. Así es. No dejarlos como aislados, porque si los dejamos solamente como un enlace, entonces pues finalmente se van a quedar ahí como un enlace. El estudiante no va a generar acceso a ellos y la intención de las actividades complementarias, de los recursos complementarios, es ese plus que le da el curso al estudiante como tal, ¿cierto? Lo otro que quería hacer era como una acotación a una pregunta que hizo una profe ahorita sobre si ella podía hacer uso de PDFs propios o si era pues PDFs que ella ya tenía. Y ahí, pues por conocimiento de causa, el asunto de los PDFs deben ser validados y se linkean directamente en el desarrollo del contenido, pero no entregarlos como si fueran una carpeta adicional, por lo que ahorita mencionabas, el asunto de cuidado de los derechos de autor, de una u otra manera prohíbe el uso de los PDF directos y obliga de una u otra manera a que la mejor forma de establecer un buen uso de los derechos de autor y de la referenciación es linkear, ¿cierto? Porque eso de una u otra manera es como lavarse las manos, ¿cierto? Y por último, lo de Turnitin. No sé si ustedes usan Turnitin u otra plataforma como tal, y esa era mi pregunta. Si antes de entregar el documento se podría usar cualquiera de los software que revisan los niveles de similitud de plagio. ¿Y cuáles van a ser esos asuntos como puntuales que se evaluarían allí? Porque supongamos sale el 40% de similitud, pero el 40% es solamente un asunto de referenciación. Finalmente el documento no tendría
esa parte de referenciación como tal, porque cumpliría con el rango que ustedes están diciendo. Bueno, respecto a las dos últimas intervenciones, lo del PDF, pues podríamos de alguna forma también revisarlo. ¿En qué sentido? En que si es un documento propio que el docente ha construido para el curso, fue un documento adicional que él quiso escribir, lo convirtió finalmente en PDF y lo quiere agregar al curso, pues lo podríamos hacer. Digamos, en ese caso sí no necesitaríamos un link, porque fue un PDF que construyó el docente para el curso. Pero ya como lo dice Sandra, justamente si es un documento de un tercero que de pronto lo, lo tomamos de alguna base de datos académica de uso libre o la paga por parte de la DIU digital, ese sí pues lo debemos referenciar es con su respectiva URL. Digamos que el PDF depende mucho de quién haya sido el autor. Sí. Y respecto a lo de si estamos utilizando Turnitin, finalmente pues el documento se pasa por Turnitin. Yo le recomendaría inicialmente, estamos evaluando la posibilidad de que sea el docente mismo el que lo pase por Turnitin, pero inicialmente pues somos nosotros quienes lo estamos pasando por esa plataforma. ¿Sí? Una vez el docente entrega el contenido, nosotros lo pasamos por Turnitin y a partir de el análisis que emite o los resultados que emite el programa, pues desde allí miramos, por un lado, el nivel de porcentaje. Y como les decía, puede ser, hay casos en los que realmente el nivel de coincidencia solo es el 20%, pero resulta que ese 20% le falta citación, pareciera que el contenido fuera propio, no se hizo la respectiva referencia al autor o al libro donde se sacó. Entonces, pues en ese momento se devuelve el texto para que el profesor haga la respectiva cita, ¿sí? Pero si dentro del análisis vemos que es un 20% de coincidencias, pero son las citas, están bien referenciadas y todo, pues digamos que ese material pasa. ¿Sí? No es solo el porcentaje, sino también mirar que el porcentaje de coincidencias, esté, digamos, bien referenciado y citado. Bueno, no sé, profe Sandra, si podemos dar respuesta. O, Sí, si sí. está bien. O si está alguna Sí. otra pregunta que No, tenga. sino que también Turnitin, cuando se hace digamos, una citación, una referenciación Lo toma. de palabras, pues digamos que es muy alta, él toma el porcentaje muy alto. Entonces podría pasar también ese 40% que se está diciendo, pero finalmente pues cumple como con las indicaciones de desarrollo y contenido. Por eso lo preguntaba. Porque digamos que utilizó 5 referencias a lo largo de las 10 páginas que hay que entregar. Y hubo una referencia que es de media cuartilla, por ejemplo, y esa la va a tomar con un nivel de similitud muy alta porque el número de palabras es muy grande. ¿Qué pasa? Sí. Exacto, entonces digamos que le va a sacar 50%, pero finalmente el texto está bien, a eso es lo que me refiero. Ahí sí, pues, digamos que pues ya son casos que hay que evaluar puntualmente, ¿no? Revisarse. Sí, digamos que ya cuando uno tiene el contenido. Porque pues uno pensaría que si es un párrafo de 10 páginas, es media cuartilla la que está citada, pues no tiene por qué dar un porcentaje tan alto. Porque obviamente él también, supongo, no sé exactamente cómo lo haga Turnitin internamente, pero pues él obviamente deberá medir el total de palabras del documento sobre el total de palabras encontradas, coincidencias, para sacar los porcentajes. Pero sí, Entonces, pues la invitación, yo creo que la invitación más allá de eso la invitación es tratemos de construir un contenido propio a partir de la experticia que ustedes tienen en los temas, que donde veamos que sea necesario colocar una cita, una referencia, la hagamos bajo normas APA y a partir de eso, pues obviamente cada caso es particular y se evaluará en su momento. Sí, se evaluará, bueno, no, mira, aquí está esto, pues obviamente uno en Turnitin le puede, digamos, incluir filtros, no, quíteme todo lo que sea menor al 1%, porque finalmente eso son palabras que él está señalando. Y digamos que le podemos quitar una serie de filtros para realmente mirar dónde es que se está, cuál es el nivel de coincidencia más, digámoslo, no exacto, pero más cercano a la exactitud. Pero listo, eso se evalúa perfecto. con cada contenido. Listo, perfecto, César.
Como dices, se evaluará porque obviamente sí, cuando se vuelve a pasar el mismo documento por el mismo sistema, a veces también vuelve a contar como algunas coincidencias. Entonces, pero se evalúa con cada profesor. No sé si existe otra pregunta. Profe Julián, ¿quiere hacer un cierre? Sí, pues había un profesor, Walter Aristizábal, que había mandado una serie de preguntas, pero yo creo que casi todas se resuelven. Tenía una inquietud general que varios docentes la habían también preguntado y era con relación al video de presentación. Ahorita validando con Luz Mary, quedamos en lo siguiente, que ese video de presentación lo vamos a hacer a partir de la presentación del curso. Y que pues la idea es que con la presentación del curso nosotros construimos un video pues que donde no saldría el docente directamente, sino que recoge el contenido, la introducción y la presentación al mismo, como resolviendo pues como algunas preguntas que habían surgido con relación a este proceso. Y pues lo otro, no, darles la bienvenida a todos los docentes que están participando. Ya, como dijo César, entre hoy y mañana, pues estamos compartiendo como los formatos para el desarrollo de contenidos y nos estaremos comunicando con ustedes, resolviendo uno a uno, teniendo conversaciones iniciales y pues facilitando el proceso pues, de inicio del desarrollo de estos procesos. Por mi parte, pues les agradezco su participación en todo el proceso, pues el compromiso que se ha demostrado hasta este momento y pues ya dejo abierto pues como el espacio por si hay alguna duda final, pero la idea es que estemos esta semana pues muy conectados resolviendo las dudas particulares de cada uno. Julián, yo sí tengo una pregunta. Yo igual también. ¿Sí? Mi pregunta es de procedimiento. Y es, usted va a ser, digamos, la persona que recibe todo el material cuando los profes, o sea, les compartimos las plantillas. Bueno, lo siguiente. Yo le comparto las plantillas a usted, usted se las comparte a los profesores le devuelven a usted el contenido, ¿o cómo va a ser el procedimiento allí? Pues inicialmente, si quieres, César, me puedes compartir las plantillas y yo se las comparto a ellos, pero ya nosotros internamente entonces validamos las rutas dependiendo de la acción a resolver. Vale, ok. Mi precisión es relativa al video de presentación, a ver si no comprendí mal. Es decir, con el elemento que nosotros compartamos en el documento, ya ustedes organizan el video de presentación. Así es, profe. Así es. Ok, muchas gracias. Con gusto, profe. Bueno, entonces, no sé si esta es otra pregunta o podemos hacerla en el transcurso de esta semana que vamos a continuar el proceso. Yo sí les aclaro con respecto a la pregunta que hace César, y es que el que valida el contenido, nosotros validamos metodología, estructura, que cumpla con la estructura, pero la validación de los contenidos la hace Julián. Julián es la persona que avala los contenidos y finalmente avala el pago de ustedes en diciembre. Tenemos que ser muy juiciosos con los tiempos porque aquí hacen cierre presupuestal en diciembre, entonces tenemos que cumplir con esos tiempos. Pero el que valida, da el chulito, por decirlo así, y da el visto bueno a todo, es Julián. ¿Listo? Nosotros lo que hacemos es una revisión, una validación desde lo metodológico, de procedimental, pero dentro de contenidos y todo eso se encarga la parte de bienestar. Entonces, a todos muy buenas tardes, que pasen una excelente tarde y estaremos atentos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Feliz tarde. Listo, hasta luego. Se les compartirá el video de la grabación. Chao. Chao, muy bien. Chao, hasta luego.